Andy Biersack, de Black Ball Brides, habla sobre su infancia, la música y la soberanía en una entrevista. En una entrevista en vivo, Andy Biersack, el vocalista de la banda de rock Black Ball Brides, habla sobre su infancia, su pasión por la música y su experiencia con la soberanía. Describió cómo creció rodeado de la música y cómo se sintió aislado de su entorno debido a sus intereses y gustos musicales. Andy Biersack habla sobre su infancia y cómo se sintió aislado de su entorno debido a sus intereses y gustos musicales. Señala que su padre era un fanático de la música y que esto lo influenció a él. Comenta sobre cómo se enamoró de la música de Kiss y W.A.S.P. y cómo estos grupos lo inspiraron para crear su propia música. Habla sobre cómo la soberanía lo cambió todo y cómo le permitió encontrar su propio camino y crear su propia música. Señala que su infancia fue un poco difícil debido al bullying y la dificultad para relacionarse con los demás. Comenta sobre cómo su padre le dio consejos importantes para ser fuerte en sus creencias y no esperar que todos estén de acuerdo con sus decisiones. Habla sobre cómo su experiencia en la escuela fue complicada y cómo se vio obligado a dejar la escuela secundaria. Próximamente vamos a tener a Andy de Black Ball Brides en el show. Creo que disfrutarás mucho esta conversación. Todo, desde su amor por Kiss y W.A.S.P. hasta la sobriedad y todo lo demás. Bienvenidos al show. Andy de Black Ball Brides. ¿Cómo estás? Estoy emocionado. Vamos a tocar esta noche en Nueva York. En el que he tocado cada vez en mi carrera. Tiene un nombre diferente entonces. ¿Dónde será esa noche? Esa noche será en Palladium. Es un alivio que hayan decidido eliminar el nombre corporativo y que sea solo el Palladium. Creo que estás de gira durante otro par de semanas, 2 semanas más o menos. Sí, estamos terminando en Los Ángeles y luego tenemos un poco de tiempo antes de terminar el verano y principios de otoño. ¿Sientes una conexión con Los Ángeles? Sé que te mudaste allí a los 17 años. ¿Sabes que es extraño? En cierto modo. Me mudé allí cuando tenía unos 16 años y viví allí durante muchos años toda mi adolescencia y me mudé a los 30 años. Sin embargo, nunca me sentí como un verdadero angelino viviendo en la ciudad. Pero mi primo sí se siente como angelino, es una ciudad solitaria para mí, pero muy transitaria. Simplemente no sentí una conexión con la ciudad. Era una persona que siempre se sentía un poco extranjera en un lugar que no era el mío. Sin embargo, cuando tocamos en Los Ángeles con la banda, es como si regresara a casa. La audiencia allí siempre nos ha sido muy fiel. De hecho, hablemos que empezaste en Ohio y creo que Kentucky. Hay grandes bandas de rock de Ohio como The Black Keys y The Dead Boys. Otras como Steve Aders. Tu padre le gustaba a Amazing Music y Kiss. Sí. También en bandas punk. Mi papá también era un fanático del rock y me enseñó a apreciar las músicas más pesadas. Estaba en bandas de punk. Un poco en un estilo similar, como Steve Little Fingers. Así que siempre bromeaba, ¿sabes? Es gracioso, porque cuando la gente conoce a mi papá, tiene tatuajes en todo el brazo. Una versión grande de mí, supongo. A mi mamá también le gusta la música, el arte y los poemas. Simplemente siempre crecí rodeado de eso. Eso es genial. ¿Podría contarme si fue al escuchar la música de Kiss que sintió la inspiración para dedicarse a la música? ¿O fue el maquillaje lo que lo motivó? Si no me equivoco, fue después del maquillaje, ¿verdad? Fue gracias a las cartas de fútbol de mi papá que coleccionaba en los años 70. Tenía una caja de zapatos en el sótano llena de cartas de fútbol y entre ellas había algunas de Kiss. 30 o 40 tarjetas de colección de Kiss. Fue mi primer contacto con la música y el arte. Sin duda, este evento marcó un punto de inflexión en mi vida, comparable a esos momentos trascendentales que se ven en las películas donde algo despierta una chispa que transforma el rumbo de la existencia. Desde pequeño me fascinaban los superhéroes y disfrutaba de la música que mi madre ponía en el auto camino a la guardería. Sin embargo, este encuentro fue la primera vez que estas dos pasiones se fusionaron de manera tan impactante. Presenciar a Gene Simmons, de Kiss en la era Love Gun, con su rostro cubierto de sangre y su bajo clavado, mientras aún lucía los cuernos característicos de su atuendo, generó en mí una profunda impresión. Me invadió una mezcla de emociones. ¿Era real lo que veía? ¿Era un superhéroe o una criatura de otro mundo? No lo sabía, pero lo que sí era claro es que estaba completamente cautivado. Tal fue el impacto de este evento que, al regresar a casa, exigí a mi padre que me maquillara como Kiss a diario. Esta fascinación por la banda me acompañó durante mucho tiempo, y sin duda, marcó un hito en mi desarrollo personal. ¿Qué edad tenías en ese momento? ¿Tenías 14 o 15 años? No, tenía apenas 5 o 6 años, ¿de acuerdo? Tan pronto como llegaba a casa de la guardería o de primero de primaria, mi mundo giraba en torno a ellos.
En aquel entonces, en 1996, tenía 5 años y Kiss se reunió en su formación original, ¿verdad? Y luego, Kiss estaba en todas partes. Era como si al ir a la tienda los viera en la portada de Spin, estaban en todas partes. Fue algo grandioso. Luego llegó AC/DC, y Aerosmith, y ya sabes, todo WASP, como hablamos antes, y luego el punk rock, Misfits, Lords, The New Church, Steve Littlefingers, The Damned, toda esa escena. Tu mamá no estaba metida en este tipo de música, ¿verdad? Mi madre, si bien no odiaba mi música, tenía una predilección especial por Bruce Springsteen, a quien yo considero el artista que más ha influenciado mi vida, tanto en el ámbito lírico como en mi estética personal. De hecho, podría decirse que Springsteen y Pendulet, el mago, han sido las dos figuras que más han moldeado mi identidad creativa. Porque no pienso como Sweeney Todd y Springsteen. Ciertamente, ¿comprendes? Sin embargo, el meollo del asunto reside en la lírica. Al escuchar con detenimiento las composiciones de Bruce Springsteen, se observa una temática recurrente de venganza, como en el caso de Sweeney Todd. De este modo, se establecen conexiones entre sus obras. En mi opinión, la principal crítica al glam rock o al rock de los 80 radica en su excesiva literalidad. Si bien disfrutaba de su iconografía, anhelaba canciones con un mensaje profundo. De niño, con frecuencia me resultaba imposible identificarme con la idea de que esta música reflejaba la superioridad de sus intérpretes, ya que no me sentía parte de ese grupo. No obstante, al escuchar temas como Born to Run, me identificaba con la ansia de un niño por escapar de su pequeño pueblo y alcanzar sus sueños. Del mismo modo, me atraían canciones como Jungleland por su grandiosidad. En consecuencia, el objetivo de Black Veil Brides era combinar la lírica profunda de Springsteen, el estilo musical similar al de Metallica y la voz de Mickey Ness de Social Distortion. Esta fue mi visión inicial y creo que, hasta cierto punto, la hemos logrado plasmar en nuestra música. Aparte de Guns N' Roses, no creo que las letras fueran tan profundas en los años 80, ¿verdad? Motley Crue tenía Looks That Kill, un saludo a Deb, pero no estábamos yendo tan profundo. Sin desmerecer la calidad como escritor de Nicky, su estilo no me resonaba emocionalmente en mi infancia. Anhelaba algo que me hiciera reflexionar sobre la condición humana, algo que no encontraba en las bandas de los 80, a pesar de que disfrutaba mucho de su música y sus espectáculos. El punk rock marcó un punto de inflexión para mí. Tras asistir a conciertos de Kiss, Aerosmith y AC/DC, donde el espectáculo y la pirotecnia eran protagonistas, las canciones eran pegadizas y el público cantaba al unísono, experimenté un cambio radical en el World Tour de 2002. Bandas como AFI, Dropkick Murphys y Rancid, carecían de esos elementos explosivos, pero transmitían una emoción y una pasión contagiosas. David Havik, el vocalista de AFI, se movía por el escenario con la energía de un tornado. Ese fue el momento en que comprendí que la música podía tener un mensaje profundo a la vez que ser entretenida. Esa simbiosis es lo que para mí representa el sueño hecho realidad. Incluso antes de eso fue tu padre metiéndose en los Misfits y cosas así, porque eso fue antes. Mi padre y su banda realizaron diversas giras, actuando en numerosas ocasiones en el CBGB y compartiendo escenario con artistas como los Misfits originales y R.E.O. Speedwagon, entre otros, a lo largo de los años. De alguna manera, siempre me inculcaron el lado punk de la vida. Existen fotografías de mi padre cuando tenía mi edad, ataviado con el atuendo de sacerdote, con hojas de afeitar en las orejas y tatuajes. Siempre me sentí muy inspirado por su imagen. Como hijo único, todo lo que le pertenecía se convirtió en parte de mí. Cuando eres hijo único y no eres especialmente sociable, pasas tanto tiempo con tus padres que inevitablemente absorbes todo lo que aprendes. Tuve la gran fortuna de que me trataran como a un adulto y compartiéramos aficiones, ya fuera viendo Mr. Show con Bobby David cuando tenía 8 años, o discutiendo sobre política o cualquier otro tema. Siempre fui partícipe de todo en casa, por lo que no me rebelé contra esos intereses, sino que quise aprovecharlos y hacerlos míos. Sin embargo, durante tu etapa escolar, entre los 14 y 15 años, te enfrentaste al acoso debido a tus gustos musicales, particularmente por escuchar bandas como Motley Crue y AC/DC. Es importante destacar que en ese entonces en Ohio, la popularidad de este tipo de música no era tan evidente como en otras regiones. Desde pequeño, siempre fui diferente, tanto en mis gustos musicales como en mi forma de ser. Esta singularidad me ha acompañado hasta la adultez, convirtiéndome en una persona con una personalidad poco convencional, y en ocasiones, difícil de comprender para los demás. Si bien esta particularidad me generaba dificultades para relacionarme con mis pares, encontré en el deporte un refugio y una vía de expresión. Practiqué diversos deportes con gran éxito, destacándome en todas ellas. Sin embargo, incluso en el ámbito deportivo, mi estilo poco usual, como llevar rímel bajo el casco o parches de Misfits en el uniforme, me convertía en objeto de burlas y aislamiento.
A pesar de estas experiencias, mi padre me inculcó una valiosa lección que ha sido fundamental en mi desarrollo personal y profesional, la importancia de defender mis propias convicciones y elecciones, sin importar la opinión de los demás. Esta filosofía me ha llevado a tomar decisiones audaces, incluso a costa de enfrentar críticas y rechazo. Un ejemplo de ello es mi decisión de asistir a la escuela vestido como Alex de La Naranja Mecánica, una elección que, sin duda, generó controversia. De igual manera, he combinado colores llamativos en mi vestimenta y maquillaje, acciones que, si bien han sido objeto de burlas, me han permitido mantenerme fiel a mi estilo personal. Esta postura firme en mis convicciones se refleja en la vehemencia con la que defiendo mis ideas, lo que ha ocasionado algunos enfrentamientos públicos. Sin embargo, considero que defender aquello en lo que creo es fundamental para mantener la autenticidad y coherencia en mi vida. Asumir esta postura ha tenido consecuencias, como la expulsión de varios colegios e incluso la falta de un título académico formal. Sin embargo, no he permitido que estas limitaciones definan mi camino. A temprana edad, decidí abandonar las aulas y dedicarme de lleno a mi carrera musical, una decisión que me ha llevado a alcanzar grandes logros y me ha permitido conectar con una audiencia global. Resulta difícil imaginar que no fueras uno de los chicos más populares. Me han comentado que antes te apodaban Chunk, lo cual resulta curioso considerando tu actual apariencia de modelo. Sin duda sorprende que la gente no. Al igual que el patito feo, en mi infancia era un chico desgarbado y sensible. Descubrí que mi humor podía hacer reír a la gente, lo que se convirtió en mi forma de encajar. Sin embargo, siempre me etiquetaron como el gordito divertido, relegado a un segundo plano. No era popular ni atractivo, y las chicas no me prestaban atención. Un giro inesperado llegó en la escuela de teatro. De repente, crecí en altura y gané popularidad. Sin embargo, esta atención repentina se me subió a la cabeza, conduciéndome a un periodo de arrogancia y egocentrismo que duró casi una década. A mediados de los 20, comencé a madurar y a ser más humilde. Sin embargo, aún me costaba procesar los elogios y la atención. Pensaba, oh Dios mío, nunca he recibido atención antes, voy a convertirme en un imbécil egocéntrico durante una década. Luché contra muchas dificultades relacionadas con la salud mental durante mi infancia. Una de las que más me aquejaba era lo que se conoce como trastorno obsesivo-compulsivo, TOC, o ansiedad. Si bien estas condiciones suelen coexistir, en mi caso se manifestaba como un miedo intenso a diversas cosas. Temía a todo lo que me rodeaba. Era un miedo insoportable a que algo me sucediera, sin saber exactamente qué. No tenía imágenes vívidas de monstruos que me atacaran, sino más bien una sensación constante de que algo estaba detrás de mí, a punto de atraparme, escondido justo a la vuelta de la esquina. Las historias de terror me aterrorizaban, pero al mismo tiempo me atraían de forma irresistible. Cuando descubrí obras como Sweeney Todd y El fantasma de la ópera, me di cuenta de que era muy difícil sentir miedo al teatro musical. Cuando el terror se convierte en canción, su impacto se suaviza, ¿lo entiendes? Pierde un poco de su poderío. Sweeney Todd, en su totalidad, es una obra inquietante. Las canciones, compuestas intencionalmente por Sandham para crear una atmósfera espeluznante, tienen un toque de kitsch que las hace menos aterradoras. Además, hay que tener en cuenta que era un niño de los 90, y la voz de la señora Patch en La Bella y la Bestia, interpretada por Angela Lansbury, me resultaba familiar. Por otro lado, Len Cariou, quien interpretó a Sweeney en la producción original, era conocido en mi infancia por ser la voz en off de los vídeos de Grandes Ligas de béisbol. Escuchar su voz mientras veía jonrones de Sammy Sosa y Mark McGwire me hacía pensar, no puede ser el mismo que asesina gente en Sweeney Todd. Esta mezcla de terror y entretenimiento me ayudó de una manera extraña, incluso terapéutica. Descubrir que podía disfrutar de historias aterradoras, pero no tan reales, como las de Sweeney y todos los Misfits, me permitió enfrentar mis propios miedos de una forma más sana.